quiero hablarles acerca del tema: en tiempos de peligro, la unidad protege el propósito. Quiero que repitan conmigo: en tiempos de peligro, la unidad protege el propósito. Y este tema está basado en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso del 1 al 4 y del 13 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4 y del 13 al 17. Dice de la siguiente manera: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Entre paréntesis, este era otro nombre para En-Gadí. Versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá, todos los hombres de Judá, o sea, ninguno se quedó afuera, ni ninguno no asistió, estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Versículo 15. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Escucha, ministerio de restauración, lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Versículo 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. Él está con nosotros, pueblo del ministerio de restauración. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Shibabako sherebe babasai. Eremahakatoria babasei kiamaiso. Tutubako shiti amenahaya bababakia. Mototokai kitio moisa. Giogobon surei babahara shiti alei kimasoa. ¿Saben, amados, en qué yo estoy basando este tema y la prédica de esta mañana? En algo que Dios reveló y advirtió hace un par de meses atrás. Y el Señor hablaba de que el enemigo quiere destruir al ministerio de restauración. ¿Cuántos se acuerdan? Pocos. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y estamos viviendo, amados, en ese tiempo de amenazas de parte del enemigo.
Y a manera de introducción tengo que en cada generación, cuando el peligro se levanta para detener el avance del reino, Dios responde levantando una unidad que protege el propósito. Unidad. Unidad. La historia bíblica no se sostiene sobre héroes solitarios. Aquí no hay Superman. Aquí no hay mujeres maravilla. Aquí hay hombres y mujeres de carne y hueso, con emociones, con fallas, con errores. Y no se trata de mí ni de ti. Se trata de un cuerpo. Nosotros somos ese cuerpo. Y por eso Dios en esta mañana quiere hablarnos de la unidad en medio del ministerio de restauración. No se trata sobre héroes solitarios, sino sobre cuerpos conectados, corazones entrelazados y pactos firmados bajo fuego, bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando el peligro aumenta, el cielo no busca talentos, busca acuerdos. No busca voces dispersas, sino un sonido unánime que pueda levantar un muro invisible contra la confusión, la división y la muerte. La unidad no es una emoción ni una coincidencia. Es una estrategia celestial de preservación. El enemigo cree que puede destruir esta casa. El enemigo cree que puede destruir este pueblo. Pero lo que él no sabe, que hay una estrategia celestial, una estrategia divina para preservar el propósito de esta casa, pero también para preservar la visión y la misión de esta congregación. Y esa estrategia se llama unidad. Desde el principio de la creación, Dios nos modeló unidad. Él nos dijo: yo voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía. Él dijo: hagamos unidad. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Unidad. Unidad para crear. 3 manifestaciones, un solo propósito. Porque el Padre se manifiesta, el Hijo se manifiesta, el Espíritu se manifiesta, pero son uno. Y una de las cosas que Jesús le oró al Padre fue eso: que todo lo que el Señor les había entregado los guardara, y que fueran uno como Él, el Padre y el Espíritu eran uno. El diablo está respirando amenazas sobre esta casa. Y no estamos reaccionando, hermanos. No estamos reaccionando como Dios quiere que reaccionemos. Dios quiere que el ministerio de restauración de una vez se una, pero no por emoción, sino por propósito, para resguardar, preservar, proteger el propósito de esta congregación, el propósito de tu casa, de tu familia, de tu vida. Porque donde el diablo golpea a uno, golpea a todos, porque somos un cuerpo. Dios tiene un principio eterno
Y es que la unidad es el abrigo invisible del cielo. La unidad es el muro que protege el propósito que Él ha sembrado. Miren, hace años yo tuve una visión, le estoy hablando creo que hace más de 10, 12 años, no recuerdo. Y cuidado un poco más. Y yo se la compartía al apóstol y a la profeta Marquela. Y era que yo veía que algo de afuera bien grande quería entrar a esta casa. Y veía como unos hermanos trataban de detener las puertas para que lo que estaba afuera no pudiese entrar. Pero los hermanos como que se cansaron, no podían sostener la puerta cerrada para que esa cosa fea, porque era algo feo que quería entrar para destruir, no pudiese entrar. No podían sostener la puerta. Y en esa visión de repente yo veo que la profeta Marquela se para. Y la profeta Marquela representa el ministerio profético. Pero también veo que se para el apóstol. Y valga la redundancia, el apóstol representa el ministerio apostólico. Y yo veo que ellos corren hacia la puerta. Uno se paró del lado de allá y el otro de acá. La pastora Marquela del lado de allá y el apóstol en la otra puerta. Y comenzaron a luchar, a hacer fuerza. Yo veía cómo las puertas la empujaban hacia adentro y yo la empujaban hacia afuera, impidiendo que lo que estaba afuera no entrara. Y yo estoy parado ahí en la puerta, en esa visión, con la puerta abierta, parado ahí, totalmente paralizado. No me daba por correr a ayudarlos. Hasta que escucho una voz y me dice: ¿y qué tú pretendes hacer allí parado y mirando y no actuar? Y en esa visión yo le respondo a la voz de Dios. Yo le digo: ¿pero qué puedo hacer? Y el Señor me dijo: ayúdalos. Y en la visión yo salí de la puerta y comencé a apoyarlos, a detener las puertas para que lo de afuera no entrara. Y ahí se fue la visión. Esta lucha que el Ministerio de Restauración está teniendo hoy en día no lo va a resolver uno ni dos. Esta lucha hay que unirnos entre todos como hermanos en Cristo, como familia del Ministerio de Restauración, y detener las puertas para que el diablo no entre y haga lo que él quiere hacer. Eso es unidad. Punto 1. Dice: la unidad libera estrategias celestiales en medio del peligro. Repitan conmigo: la unidad libera estrategias celestiales en medio del peligro. ¿Dónde está eso? En el mismo texto que acabamos de leer al principio, que es el texto base. Segunda de Corintios, capítulo 20, pero vamos a leer del 14, de Crónicas, perdón, segunda de Crónicas, 20, vamos a leer desde el 14 al 17. Dice: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita. ¿Escucharon? Levita. Quien era un descendiente de Asaf. Y este dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche el rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten.
por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Ministerio de Restauración, es hora que tomemos nuestra posición. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. En medio de todo esto, de esa unidad, cuando Josafat convocó al pueblo y dice que todos los hombres, ¿dónde están los hombres aquí? No hay. Perdonen, ¿dónde están los hombres, los varones de guerra de esta casa? Aleluya, gloria al Señor, amados. Y dice que estaban sus esposas, sus hijos y aún los niños más pequeños. O sea, estaban todos en unidad, en un mismo sentir y parecer en Cristo, ayunando y orando. Porque había una amenaza. Había un peligro latente. Y si nosotros nos ponemos a ver, amados, hay un patrón en medio de cada amenaza del enemigo. Primero, peligro, crisis, amenaza de guerra. Segundo, pueblo unido. El pueblo unido trae dirección profética y la dirección profética trae victoria sobrenatural. Mire, es hora, y me incluyo, de que los profetas de esta casa despierten. No puede ser posible que el diablo está planificando un ataque y los profetas estemos dormidos. Ahora esto no es cuestión de solo los profetas. Esto es cuestión de toda la iglesia, de todo el ministerio de restauración. Desde los varones, las mujeres, los niños y aún los niños más pequeños. Porque solo a través de la unidad que nosotros manifestemos, a través de esta amenaza del enemigo, vamos a poder no solamente resistir, sino que vamos a poder recibir de parte de Dios las estrategias para hacerle frente a esa amenaza, a ese peligro. Aquí vemos, en medio de esa unidad que hubo en el pueblo de Judá, que aceptaron la convocatoria de Josafat, había unidad. Y en medio de esa unidad vino una voz profética del cielo sobre Ahaziel. Y esa voz profética trajo dirección, trajo estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Ahí está. Uno, primero, no tengan miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Aleluya, me gustó eso. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y ahí viene la estrategia. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis. Oído, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Cuando hay unidad, Dios revela por dónde viene el enemigo.
Pero si no hay unidad, el enemigo viene y nos golpea. La unidad trae estrategia. La unidad trae dirección. La unidad trae voz profética para la casa. La unidad provocó una descarga profética. Cuando el pueblo se une, el Espíritu habla con claridad. Dios no derrama estrategias sobre un pueblo dividido, porque la división crea interferencia espiritual. Es necesario romper la división. Es necesario romper los grupos. Porque hay grupos. Es necesario soltar la murmuración, el chisme. Todo eso afecta, hermano, a que nosotros espiritualmente no podamos ver por dónde va a venir el ataque. Por eso que a veces las cosas nos agarran de sorpresa. Porque donde hay división no puede haber manifestación de gloria. Dios no se mueve en medio de la división, sino en medio de la unidad. La unidad no solo protege el propósito, sino que también lo activa. Caramba, esto se está cayendo. Pero no solamente, como yo le decía al principio, tenemos que proteger el propósito. Esta es una casa con misión y con visión. Y cuando haya unidad, no solo se activa el propósito, sino que también se activa la visión y se activa la misión del pueblo de Dios. Cuando el pueblo se une en medio del peligro, el cielo libera revelación específica, como lo acabamos de ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 14 al 17. Estrategias de avance, y la victoria deja de ser natural para volverse sobrenatural. Miren, hermano, el apóstol solo no va a poder luchar contra lo que el enemigo está planificando para esta casa. Él solo no va a poder. Él nos necesita a cada uno de nosotros. Esta es una iglesia, y lo voy a decir, con muchos dones, muchos ministerios, pero no hay unidad. Los dones, los ministerios no van a manifestar gloria. Es la unidad. Cuando todos los que estamos aquí en esta casa, como uno solo, nos unamos, se van a unir los dones, se van a unir los ministerios, y va a haber gloria en esta casa. Porque Dios no puede manifestar su gloria en medio de división. Voy al punto 2. El peligro revela el nivel de unidad y comunión, no solo de fe. Quiero que repitan conmigo. El peligro revela el nivel de unidad y comunión, no solo de fe. Éxodo 17,
versículo 11 al 13, escuchen lo que dice. Yo creo que lo pueden leer también ahí de la pantalla. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Por eso le decía antes, él solo, el apóstol solo no va a poder. Él necesita a los Aarón y a los Hur de esta casa. Lo necesita, amado. Hay urgencia en esto. En los tiempos difíciles, la fe personal puede tambalear, pero la unidad corporativa se convierte en un muro de contención espiritual. Cuando uno se debilita, el otro levanta sus manos. Cuando uno pierde fuerza, el otro sostiene el propósito. Nosotros tenemos que en el ámbito espiritual sostenerle las manos al apóstol Leslie. Porque si nosotros no lo hacemos, va a suceder lo que acabamos de leer. Él es un hombre con luchas, con dificultades, como todos nosotros, con emociones, con sentimientos. Se cansa. Moisés estaba activando la fe, porque cuando él se puso a orar allí, era porque él tenía fe que Dios iba a hacer algo. Pero necesito ayuda, no solo la fe bastó, hermano. Hay momentos en que la fe no solo es suficiente, no solo basta. Necesitamos la unidad del pueblo. Necesitamos que como ministerio de restauración comencemos a sostenerle las manos al apóstol Leslie. En los tiempos difíciles, la fe personal puede tambalear. Hay momentos, hermano, en situaciones un poco de presión en que yo me he visto, que mi fe comienza como que, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Y uno dice, Señor, ¿dónde tú estás? ¿No eres tú el que dice la palabra, que nos guarda, que nos proteges, que bajo tus alas nos escondes? ¿Dónde estás? No te veo, no te siento. Moisés se debilitó y necesitó ayuda. Y aquí hay gente con el espíritu de Aarón y con el espíritu de Hur para poder sostener el propósito, pero también la visión y la misión de esta casa. Pero estamos paralizados. Y por esa parálisis no estamos viendo lo que muy sutilmente el diablo está haciendo en medio del pueblo.
Cuando Moisés bajaba las manos, dice que Amalek avanzaba. Y lamentablemente el diablo está avanzando. Está avanzando, hermano. Porque los Arum y los Ur no se han activado. Están adormecidos. Y la Biblia dice que cuando le levantaban las manos a Moisés, cuando subía la mano, Moisés subía las manos, la levantaba, entonces Josué era el que avanzaba y Amalek retrocedía. El ministerio de restauración está pasando por un tiempo de peligro, que nadie puede decir que ay, yo no sabía. Porque si usted me dice que a mí que usted no sabía, entonces, hermano, yo no sé dónde usted está congregándose. Y si viene, no sé dónde está su mente o su oído. Pero Dios lo advirtió. Y nosotros no hemos reaccionado. Es momento de reaccionar. Dile al que está al lado tuyo, despierta. Es momento de reaccionar. Despierta el Aarón y el Ur que están dentro de ti. Miren, la semana pasada tuve por bocas en un congreso de varones en donde se me había invitado. Y me dijeron que el tema era libre, pero el propósito era sacudir a los sacerdotes de la casa. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Poquito. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Gloria al Señor. Amén, amén. Y escuchaba a uno de los que dirigía en la alabanza en ese momento. En medio de la alabanza el Señor lo tocó y comenzó a orar. Y él decía: Señor, restaura el sacerdocio. Y eso me quedó ahí en la mente mientras adoraba y alababa, porque era en el tiempo de la alabanza y la adoración. Y de repente vino a mí un pensamiento. No puedo decir que una voz audible me habló. Un pensamiento. Y me decía: para restaurar el sacerdocio hay que despertar al sacerdote. No puede haber restauración si primero no hay un despertar. Y los varones, me perdonan, estamos dormidos. Al varón le fue dado edificar y levantar los altares. No fue a la mujer. Pero tú vas a las casas, en las familias, y la que dirige el altar familiar es la esposa, es la mujer. Entonces el varón, el sacerdote, le está delegando una responsabilidad a la mujer con la excusa de que ella es la ayuda idónea. ¿Están escuchando? No fue a la mujer. A la mujer no le fue dado edificar ni levantar altar. Fue al hombre. Si no, lean Nehemías y lean la historia de Elías, Jacob. Pero cuando la mujer está orando,
El hombre está viendo televisión, deporte. No, ahora tú. Yo estoy cansado de trabajar. Eso no puede ser, hermano. Y eso entonces se refleja en la iglesia. Porque cuando hay el tiempo de intercesión y hacemos una estadística, hay más mujeres que hombres acá adentro y los hombres están allá afuera en el estacionamiento hablando de fútbol. Eso no es malo, hermano, pero todo tiene su tiempo. Cuando usted viene a esta casa y hay intercesión, usted no tiene que estar fuera en el estacionamiento haciendo nada. Usted tiene que estar aquí acompañando a su esposa en la intercesión, en la oración. Lo que pasa es que hay muchos varones que viven de la unción de la esposa. ¿Y qué tiene que ver esto? Mucho, hermano, con el tema, mucho. Porque el varón es el que se tiene que levantar en intercesión, levantar altares en la casa, aquí en este lugar, para hacerle frente al peligro latente que está sobre el ministerio de restauración. Varones del ministerio de restauración, sacerdotes del ministerio de restauración, es momento de despertar. Porque lo que tú haces en casa, tu familia lo refleja en la iglesia. Si tú no eres un hombre acostumbrado a levantar altar de oración, altar de adoración, altar de alabanza en tu casa, tus hijos no lo van a hacer aquí, porque no lo están viendo en ti en casa. Dígale las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Dígale al varón que está al lado, adelante o detrás de ustedes, dígale: sacerdote, es hora de despertar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Voy para el punto 3. Dice el punto 3. El peligro revela quién está contigo. Vamos a repetirlo todos juntos. El peligro revela quién está contigo. ¿Dónde está eso, hermano? Daniel capítulo 3, verso del 24 al 25. Daniel 3, 24 al 25 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron librados del fuego, hermano. No. Sino que en el fuego se forjó en ellos tal unidad que atrajo la presencia del cuarto hombre. Cuando el ministerio de restauración verdaderamente viva una unidad, el cuarto hombre será manifestado en medio de este pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere desde hace tiempo revelarle al mundo, revelarle a Panamá, pero también revelarle al infierno que el cuarto hombre está con el ministerio de restauración. La unidad ciertamente no evita el peligro,
pero garantiza la manifestación de Dios en medio de su pueblo. El peligro se convirtió en un escenario de manifestación. Dios no evitó el peligro o la crisis, pero usó la unidad para convertirla en gloria. La unidad para convertirla en gloria. No hay gloria si no hay unidad. Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego, no por su pecado, porque ellos no pecaron, sino por su fidelidad y acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que no iban a adorar a ningún Dios que no fuera Jehová. El peligro no los separó, lo que hizo fue fusionarlo. No los debilitó, sino al contrario, los perfeccionó. ¿Cuántos van a dejar que el enemigo destruya esta casa? Ahora le pregunto, ¿cuántos no van a dejar que el enemigo destruya esta casa? Aleluya. Lo que era un instrumento de muerte se convirtió en el escenario de revelación. El fuego no destruyó lo que estaba unido, sino que reveló quién caminaba con ellos. Mire, hay veces que el pueblo de Dios solo reacciona cuando hay presión. Y no debe ser así. Miren, yo sí me tomé bien en serio lo que Dios habló hace meses atrás, de que el diablo quería destruir el ministerio de restauración. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé, pero en lo que yo pueda evitarlo, yo lo hago. Yo no sé ustedes, hermanos. Y por eso le estoy predicando acerca de esto esta mañana. Porque hoy tenemos que salir de este lugar con el compromiso, uno, de ser uno en Cristo Jesús. Y dos, con el compromiso de posicionarnos en el lugar que nos corresponde. Si eres apóstol, si eres profeta, si eres evangelista, si eres maestro, si eres pastor, si eres líder, y si eres hijo, si eres hija, es momento de posicionarlo en el lugar que nos corresponde. Porque vuelvo y repito, uno solo no va a poder. Tiene que haber una unidad corporativa en medio de esta casa. Aleluya. Amados, hagamos un esfuerzo para unirnos, pero no por emoción, sino por convicción de quiénes somos. Desde el principio, como le dije antes, de la creación, Dios reveló unidad, manifestó unidad. Y es necesario que el tiempo que estamos viviendo nos unamos, pero de corazón, hermano.
El ministerio de restauración está en guerra. Y es momento de empuñar las armas. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Yo sé que esta casa ha pasado un tiempo bastante difícil y hemos venido, como quien dice, de sobresalto en sobresalto. Pero la Biblia dice que Dios no nos da más de lo que podamos cargar o llevar. Dios sabe que nosotros podemos si nos unimos. Dios no le tiene miedo a una iglesia llena de dones, no. Perdón, el diablo. El diablo no le tiene miedo a una iglesia llena de dones ni de ministerios. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. Porque sabe que cuando hay un pueblo unido, él no puede penetrar. Y como no puede penetrar, tampoco puede destruir. Lo que pasa es que a muchos se nos ha olvidado lo que dice la palabra. Que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Donde él vea una grieta de división, de murmuración, de chisme, él va a entrar por ahí, hermano. Va a entrar por ahí. Cuando hay unidad, miren, cuando nosotros nos unamos verdaderamente como pueblo, como familia, como ministerio de restauración, el chisme desaparece, la murmuración desaparece. El enemigo ha querido levantar tormentas para dispersar al ministerio de restauración. El enemigo. Hay momentos en que ciertamente Dios permite, situaciones para que el pueblo sea dispersado. Lo vemos en la iglesia primitiva. Pero ese es Dios. Entonces el diablo quiere copiar ese diseño porque él es un copión. Mira, el diablo no es creativo, él no tiene creatividad. Él todo lo copia. Y él quiere dispersar al ministerio de restauración. Pero no lo va a lograr. En el nombre de Jesús no lo vas a lograr. Si permanecemos en unidad, ninguna tempestad podrá destruir el propósito. En medio del peligro tenemos que mantener comunión, unidad, porque allí es que va a reposar la gloria de Dios. Miren, nosotros nos llamamos como congregación Ministerio de Restauración. Y pareciera ilógico, pero el Ministerio de Restauración está pasando por un proceso de restauración. Cuando nosotros debemos ser restauradores, estamos siendo restaurados. Pero es necesario
Y cuando Dios permite situaciones en medio del pueblo es para restaurarlos. Miren, Pedro, todos conocemos la historia de Pedro. Negó al Señor Jesús 3 veces, Si nosotros leemos la palabra bien, después que Pedro negó al Señor 3 veces, dice que Pedro volvió a pescar. O sea, volvió al oficio antiguo que tenía antes de ser llamado por Jesús. ¿Y eso qué simboliza? O sea, que regresó a su pasado. Y Dios está permitiendo que el ministerio de restauración pase por un proceso de restauración, pero no para que volvamos al pasado, sino para ser posicionados. Dios dijo que esta sería una iglesia modelo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Y por eso es que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Porque en medio del peligro, en medio del proceso, tenemos que ser restaurados. Pero Pedro no quedó allí, porque dice la Biblia que posteriormente entonces Jesús lo fue a buscar. Fue a la orilla y lo buscó. Y lo posicionó a su llamado, a ser el apóstol Pedro. Cuando nosotros no rehuimos el proceso de restauración, Dios nos va a posicionar a nuestro lugar, a nuestro propósito. Esta iglesia, esta congregación tiene mucha palabra, muchas promesas que no se han cumplido por causa nuestra. Jesús le prometió a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero ¿cuál fue la atmósfera? ¿Cuál fue el ambiente para que eso se diera? Dice la Biblia que todos ellos estaban unánimes. Estaban unidos, no reunidos. Unidos, porque aquí estamos reunidos, pero aquí no hay unidos. Estamos reunidos, pero no unidos. Pero los discípulos y todo el pueblo que estaba allí, dice que estaban unánimes juntos. Y esa unidad, esa armonía fue lo que trajo la visitación del Espíritu Santo. Pero no solo la visitación, sino que también les dio poder. Cuando ministerio de restauración, seamos verdaderamente uno solo en Cristo Jesús, no solo va a haber visitación del cielo sobre esta casa, sino que también va a haber un derramamiento de poder y de autoridad sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos cambiar el Chorrillo si nosotros no cambiamos? Y el ministerio de restauración no solamente está llamado para transformar y cambiar el Chorrillo, sino también a toda la República de Panamá, pero también está llamado a transformar naciones enteras. Pero nos hemos distraído, perdiendo el tiempo en cosas que no edifican.
Voy a concluir con esto, amados, porque vamos a hacer algo. En toda crisis hay 3 escenarios. 1, los que huyen por miedo. 2, los que se paralizan por confusión, que fue lo que me pasó a mí en esa visión que les conté al principio. Me paralicé. Y 3, los que se unen por propósito. Solo el tercer grupo portará la gloria, porque una iglesia dividida puede tener dones, pero nunca manifestará gloria. No seamos de los que huimos. No, amados. Seamos el tercer grupo, los que se unen por propósito. Quiero que se pongan sobre sus pies, amados y amadas del Señor. Aún los niños. Y vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos de la mano. Tómense de la mano del que está al lado suyo. Y aún los que están en el espacio del pasillo, también tómense la mano. Las danzoras, todo, porque esto es todo el pueblo. Tómense todas las manos, porque hoy vamos a cerrar las grietas para que el diablo no tenga oportunidad de entrar y hacer lo que quiera hacer. Y cierren sus ojos y comiencen a orar por unidad. Comiencen a orar. El ministerio de restauración, una iglesia que sabe orar, una iglesia que sabe clamar, una iglesia que sabe interceder. Nakotubama sindiri makai kirioro boshia. Shitimakator ki abosiki mamahakate. Igobosuki ama itio tochi takatarebekia vivabaha. Shanei mosi imikitia mahale barabai rio robosia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, de manera simbólica, nos tomamos de las manos para proféticamente decirle al enemigo en esta mañana que hoy y mañana y por siempre vamos a permanecer unidos como uno solo. Hoy, a través de este acto profético, cerramos las grietas que habían en el ministerio de restauración y que el enemigo usaba para traer pleito, contienda y división, creando así una plataforma para destruir esta casa. Pero ¿sabes qué? Satanás, te equivocaste de pueblo. Shinde areba soka bakotoshia liba babaseke terebeikia.